Hello, people. Let's continue. Vamos a continuar con el segundo video de la clase del día de hoy. Let me introduce you to verb to be. El verbo to be es un verbo fundamental en la lengua inglesa y vamos a conocer cuáles son las estructuras de este verbo. Es un verbo irregular. Es quizá el único en su estilo, bastante irregular en la lengua inglesa. So you can repeat after me the verb to be in the simple present affirmative. I am, you are, she is, he is, we are, you are, they are. In the negative form, we have I am not, you are not, she is not, he is not, we are not, you are not, they are not. ¿En qué situaciones vamos a utilizar el verbo to be? Vamos a utilizar to be para hablar sobre nuestra nacionalidad, nationality, or origin. Cuando hablamos de origin, podemos hablar no solo de la ciudad, sino de el área en donde, de donde somos. For example, I am Miguel. I am Miguel. I am from Caracas, Venezuela. ¿Ok? Si yo estuviera en mi sitio de nacimiento, en el lugar donde crecí, I could say, I am Miguel. I am from La Candelaria. Si voy a hablar del sitio en donde estoy viviendo desde hace ya un tiempo, yo pudiese decir, I am Miguel. I am from Los Curos. I live in Los Curos. I am from Los Curos. ¿Ok? Entonces, para definir la nacionalidad o el origen, we use verb to be. We use verb to be to talk about jobs and professions. Jobs and professions. For example, I am a teacher. I am an entrepreneur. I am a teacher. I am an entrepreneur. Cuando estamos utilizando el verb to be para hablar de jobs and occupations, es importante que utilicemos la preposición a y la preposición an antes de la ocupación o la profesión que vayamos a decir. Es obligatorio cuando estamos utilizando la estructura to be más occupations or jobs en su forma singular. ¿Ok? En español no se hace. En español decimos soy abogado y no decimos ninguna preposición. En inglés debemos obligatoriamente decir la preposición. So, I am a teacher. I am an entrepreneur. Y podemos unir dos ocupaciones, two occupations, de esta manera, con la conjunción and. ¿Ok? Sin necesidad de repetir el sujeto y el verbo. Utilizamos verb to be para hablar de nuestra edad. ¿Ok? I am 42 years old. I am 42 years old. En español, nosotros utilizamos el verbo tener. Yo tengo tantos años. En inglés, eso no sucede. Está completamente errado. ¿Ok? Cada vez que vayamos a expresar la edad de alguien o de algo, vamos a expresarlo con el verbo to be. Y otra cosa importante es que la
estructura, esta frase, years old, es opcional. Podemos decir I am 42 o podemos decir I am 42 years old. Sin embargo, presten atención, no podemos decir solamente years. ¿Ok? No podemos decir solamente I am 42 years. Debemos o decir I am 42 o decir la estructura completa I am 42 years old. Hablamos del lugar. I am in Mérida, Venezuela. Podemos hablar de el lugar, cualquier lugar en donde nos encontremos. Si estamos, por ejemplo, eh, en una farmacia, I am in the pharmacy or at the pharmacy. I am at the pharmacy. Podemos hablar de el centro de una ciudad, que en inglés se dice downtown. So, I am downtown. Utilizamos to be para hablar de comportamiento o personalidad, para describir a las personas o a las cosas con un adjetivo. For example, I am easygoing. I am easygoing. I am relaxed. I am relaxed. Utilizamos to be para definir tiempo o para hablar de tiempos. For example, the class is at 7 p.m. The class is at 7 p.m. Y para definir las relaciones interpersonales que podamos tener. He is my brother. She is my sister. They are my coworkers. En la estructura del to be es muy frecuente tener las contracciones. Pero, ¿qué son las contracciones? Las contracciones las vamos a explorar un poco en el siguiente video.